de utilización muy frecuente, que son los AINE. Hay muchísimos medicamentos en este grupo, pero bueno, hay que hacer hincapié en algo. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí, se ve. Perfecto. Como les decía, hay que hacer hincapié por lo menos en alguno de ellos, no se pueden ver todos. De todas maneras, lo que hacen todos los libros siempre es lo mismo. Explican la parte general, después explican o exponen lo que es la aspirina y después las diferencias que tiene el resto con la aspirina. Bien, arrancamos entonces con AINE, o sea, con antiinflamatorios no esteroides. Los AINEs o AINE bloquean la síntesis de prostaglandinas al inhibir con mayor o menor potencia las distintas isoformas de la ciclooxigenasa. Hay distintas clasificaciones. Una de las clasificaciones los divide en irreversible, el único es la aspirina, y el otro grupo son los reversibles. AINE diferente a la aspirina. Para repasar un poco lo que es la fisiología y dónde actúan los AINEs, bueno, acá tienen la fosfolipasa 2, que ustedes saben que produce liberación de ácido araquidónico desde los fosfolípidos de membrana. El ácido araquidónico tiene dos vías de degradación: la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa. Por la vía de la ciclooxigenasa forman las prostaglandinas y el tromboxano. Por la vía de la lipoxigenasa forman los leucotrienos. ¿Cómo se puede interferir en esta vía metabólica? Bueno, los AINE inhiben la ciclooxigenasa, entonces por eso disminuyen la formación de prostaglandinas y tromboxano. El sileutón se usaba para el asma, ahora ya no se lo utiliza prácticamente. De todas maneras, es probable que lo mencione en medicamentos utilizados para el asma. Todo lo de la derecha, todo lo de la vía de la lipoxigenasa está relacionado con el asma, ¿sí? Después hay inhibidores o antagonistas de los receptores del leucotrieno 2, que son, por ejemplo, el safilucas, el montelukast, que se utilizan, por ejemplo, en algunos casos determinados de asma y también se utiliza para la intolerancia a la aspirina. Después tenemos, por ejemplo, los corticoides, que aumentan la transcripción de la lipocortina e inhiben la fosfolipasa 2, o sea que inhiben las dos vías. Esto es para mostrarles también que los AINE nos sirven para lo que es el asma, porque el asma está relacionado con la vía de la lipoxigenasa. Muy probablemente ustedes sabían que hay dos ciclooxigenasas, bueno, hay tres. Por más que los libros no lo digan, o por lo menos el Goodman ya menciona actualmente una ciclooxigenasa central, pero realmente no la nombra. O sea, yo tuve que hacer una investigación bastante ardua para descubrir esto. Bueno, como ustedes ya saben, la ciclooxigenasa 1 es constitutiva, es la responsable de las funciones basales de los prostanoides, o sea, tromboxano y prostaglandina. La ciclooxigenasa 2 es inducible. ¿Qué quiere decir esto? Que se sintetiza cuando hay un proceso álgico, o sea, cuando hay dolor, cuando hay un proceso pirético, o sea, cuando hay fiebre, o cuando hay inflamación. Sin embargo, es constitutiva en cerebro y riñón. Y esto es importantísimo. Y la ciclooxigenasa 3 es constitutiva. Se encuentra el sistema nervioso central, se encuentra o la poseen los pericitos, el oligodendrocito, la microglia, está en el hipocampo, en el hipotálamo, en la médula espinal y creo que en algún ventrículo. Y está relacionado con el dolor y la fiebre, con el dolor central y con la fiebre. Les cuento lo que sucedía antes de descubrir de que se descubriera la ciclooxigenasa 3. Se sabía que el paracetamol y la dipirona no eran antiinflamatorios, pero no se sabía muy bien por qué, y había dos hipótesis. Una de las hipótesis decía que el paracetamol,
porque hacía referencia básicamente al paracetamol, pero la dipirona es exactamente igual, que el paracetamol en lugares donde había peróxidos, donde había acidez, se desnaturalizaba y no funcionaba. Obviamente, en cualquier situación de acidez, perdón, de inflamación, hay acidez, hay un medio con pH ácido y hay peróxidos. Entonces, esto es verdad. Y la otra teoría era que se unía poco a proteínas plasmáticas, entonces no podía llegar al sitio de inflamación, que también es verdad. O sea, las dos cosas son verdad. Sin embargo, hoy ya se sabe que tanto la dipirona como el paracetamol, a dosis terapéuticas, solo inhiben la COX-3 y no inhiben ni la COX-1 ni la COX-2. Es por eso que se lo sacó del grupo de los AINES. Ya no forman más del grupo de los AINES el paracetamol y la dipirona. Es un tema, digamos, no es para discutir siquiera, porque sigue teniendo el mecanismo de acción que tienen los AINES, que es inhibir la ciclooxigenasa. Algunos discuten sobre el tema, yo no me voy a poner a discutir sobre eso. Entonces, bueno, por eso el paracetamol y la dipirona solamente son antipiréticos y analgésicos centrales. Por eso son analgésicos más débiles. Y el resto de los AINES, excepto los inhibidores selectivos de la COX-2, inhiben todas las ciclooxigenasas. Otra clasificación de acuerdo a la selectividad. Los no selectivos, que son la mayoría. Los selectivos, que voy a hacer alguna referencia con respecto a estos. Y los liberadores de óxido nítrico, que realmente no se utilizan porque no tienen ninguna ventaja sobre el resto. Pero bueno, existen. Vamos con los efectos farmacológicos y las reacciones adversas comunes a todos los AINES. Primero, efecto antiinflamatorio. Si bien la inhibición de la formación de prostaglandinas explica en gran medida el efecto antiinflamatorio, también hay prostaglandinas que son antiinflamatorias. Y no termina de cerrar la explicación con solo la inhibición de las prostaglandinas. Entonces, se cree que producirían liberación de adenosina, que es un potente antiinflamatorio. O sea que no se sabe muy bien por qué se produce dicho efecto. Efecto analgésico. Bueno, lo que hace las prostaglandinas es disminuir el umbral del dolor de las fibras polimodales C. Entonces, al disminuir las prostaglandinas, el umbral del dolor no disminuiría. Obviamente sirve para dolores integumentarios, o sea que no tienen tegumentos, como por ejemplo dolores dentales, dolores, por ejemplo, osteomioarticulares. No sirven para los dolores generados por víscera hueca, excepto uno solo, que es el dolor menstrual, porque durante la menstruación se liberan prostaglandinas que producen contracciones uterinas y eso es lo que genera el dolor. Entonces la excepción es esa, sirve para el dolor menstrual. Sirven para el dolor menstrual, pero es porque liberan prostaglandinas. Efecto antipirético. Bueno, voy a explicar cuál es el mecanismo de la fiebre, que gracias al descubrimiento de la ciclooxigenasa 3 se descubrió cuál es el mecanismo de la fiebre. Bien. Cuando nosotros estamos frente a una toxina bacteriana, sí, generalmente es una toxina bacteriana, se generan pirógenos endógenos. Esos pirógenos endógenos o se producen sustancias, no son pirógenos, se producen sustancias como, por ejemplo, interleuquina 6, interleuquina 4, factor de necrosis tumoral, interferones, que estimulan la liberación de prostaglandinas. Esa liberación de prostaglandinas, o sea, esas prostaglandinas provienen de la COX-1 constitutiva y ahora sí de la COX-2 que se acaba de sintetizar, la inducible. Las prostaglandinas no atraviesan muy bien la barrera hematoencefálica. Y aparentemente la cantidad de prostaglandinas que atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al centro termorregulador de la temperatura, hipotalámico, no sería suficiente para generar la fiebre, para disminuir el umbral de la temperatura. Pero bueno, lo que se descubrió es que las prostaglandinas derivadas de la COX-1 y de la COX-2 no tienen como objetivo el centro hipotalámico termorregulador, sino que tienen como objetivo la COX-3. Y ahí sí, estimulan a la COX-3,
para que sintetice prostaglandinas dentro del encéfalo. Y eso es lo que generaría la fiebre. Más o menos así como se lo expliqué, por lo menos así está descrito en algunas bibliografías. Que yo se las puse como fuentes de información, la pueden buscar si quieren. Bien, los AINE disminuyen la temperatura corporal cuando es generada por la liberación de prostaglandinas. No sirven para el aumento de la temperatura producida por el golpe de calor, ni tampoco la producida por el ejercicio. Con respecto al efecto antiplaquetario, todos inhiben la plaqueta, excepto paracetamol, excepto dipirona y excepto los inhibidores selectivos de la COX-2. El resto, todos tienen efecto antiplaquetario. Cabe destacar, que lo voy a volver a mencionar, cabe destacar que la aspirina, al inhibir irreversiblemente la COX-1 a nivel plaquetario, produce antiagregación plaquetaria durante toda la vida de la plaqueta, que para mí son 8 o 12 días. He escuchado que, he leído que es un poquito más o menos, pero para mí son 8 o 12 días. Es por eso que, por ejemplo, la aspirina debe suspenderse una semana antes de una cirugía. Es más o menos el efecto, es como el que tiene, si se acuerdan, el clopidogrel o la ticlopidina, que si bien actuaban sobre unos receptores de adenosina, también producían inhibición irreversible de un receptor. En este caso es de la producción de tromboxano, ¿sí? Pero en el caso de la ticlopidina y el clopidogrel es de un receptor y por eso producían inhibición durante o antiagregación plaquetaria durante toda la vida de la plaqueta. Efectos gastrointestinales. Bueno, producen aumento de... Generalmente producen úlceras. Esas úlceras también producen hemorragias. En primer momento producen hemorragias. Después pueden producir ulceración. Y después pueden producir perforación. Ahora, la sintomatología va a ser náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia y a lo mejor algún dolor epigastral o algo así, o ardor epigástrico. Más adelante les explico cuál es el mecanismo de acción sobre... Bueno, se los voy a explicar ahora. Las prostaglandinas, lo que hacen sobre todo la prostaglandina I y la prostaglandina E, lo que hacen es lo siguiente. A nivel digestivo, las prostaglandinas inhiben la secreción de ácido clorhídrico. Es como que detienen o disminuyen la liberación de ácido clorhídrico. Producen también aumento del mucocitoprotector rico en bicarbonato, que protege la mucosa. Y también producen vasodilatación de los vasos que irrigan la mucosa. Entonces protegen a la mucosa gástrica durante la digestión. Eso hacen las prostaglandinas. Si nosotros inhibimos las prostaglandinas, no va a tener límite la liberación de ácido clorhídrico, disminuye la secreción del mucocitoprotector, rico en bicarbonato, y hay una isquemia relativa o hay disminución de la irrigación de la mucosa gastrointestinal, que está trabajando más, que entró a trabajar. Bueno, entonces por eso tiene tendencia a formar hemorragia, ulceración, daño epitelial. Hay que tener cuidado con las bebidas alcohólicas, todas las bebidas alcohólicas, y también con las bebidas alcohólicas, y más con las bebidas alcohólicas que tienen una graduación mayor al 40%. Porque producen daño directo. Y también hay que tener cuidado con los corticoides. Los corticoides hacen exactamente lo mismo. Y yo les voy a contar una anécdota muy, muy triste. Una vez estaba con una médica y me dice, no, le vamos a administrar diclofenac por vía intravenosa, no se lo vamos a dar por vía intramuscular, no se lo vamos a dar por vía oral. ¿Por qué? Y para que no le produzca daño a nivel gástrico. Bueno, o sea, la inhibición de las prostaglandinas no es por tomarlo por vía oral, la inhibición de las prostaglandinas es por darlo. O sea, la inhibición es sistémica, no es solamente a nivel gástrico. Ahora sí, la aspirina, todos son derivados del ácido. Todos son derivados del ácido propiónico, del ácido y bueno, son todos derivados de ácidos. Pero la aspirina creo que es la que tiene el pH más bajo, y cuando uno toma una aspirina entera, puede adherirse a la mucosa gastrointestinal y puede producir daño.
En ese caso solamente, el resto no se adhiere. Bueno, ahí están los efectos gastrointestinales. Trabajo de parto. Bueno, ustedes, o por lo menos los que cursaron ginecobstetricia, ya saben que un mes previo al parto se sintetizan muchos más receptores o aumentan la síntesis de los receptores de prostaglandinas, y de hecho las prostaglandinas son los que comienzan el trabajo de parto. Entonces, darle un AINE, cualquiera de ellos, a menos el paracetamol y dipirona. Cuando digo esto, estoy hablando de todos los que inhiben la COX-1, 2 y 3, y no estoy hablando de ni de paracetamol, ni de dipirona, ni los inhibidores selectivos de la COX-2. Bueno, van a producir aumento del trabajo de parto, o sea, prolongación del trabajo de parto. Además, ustedes saben que las prostaglandinas producen borramiento del cuello. Bueno, entonces van a complicar el trabajo de parto y también van a aumentar el riesgo de hemorragia. Función renal. Lo que hacen a nivel renal es aumentar la reabsorción de cloro, aumentar la reabsorción de sodio y agua, pueden llegar a producir edema, y aumentar la reabsorción de potasio. Básicamente eso. Después voy a explicar más adelante lo que produce la aspirina, que también lo pueden producir otros fármacos, pero a dosis mucho más altas. Pero básicamente producen retención de sodio y agua, cloro, potasio, y producen liberación de antidiurética. Por eso generan edema. Y es para pensar, pero ya serían contraproducentes en una hipertensión arterial y pueden desencadenar inclusive un edema agudo de pulmón y hasta una insuficiencia cardíaca congestiva. Con respecto a la hipersensibilidad, acá les iba a poner el dibujito de la vía del ácido araquidónico de nuevo, pero espero que se la acuerden. Piensen una cosa, no existe básicamente la hipersensibilidad a los AINE. No hay una inmunoglobulina E contra aspirina, contra diclofenac, contra paracetamol. No, eso no existe. Ahora sí, hay intolerancia a los AINE. Pero piensen esto. Tenemos qué sé yo, un dolor, o sea, tenemos una situación en la cual aumenta ya sea fiebre, ya sea dolor o ya sea inflamación. Tenemos una situación en la cual aumenta la síntesis del ácido araquidónico, ¿sí? O sea, el ácido araquidónico está aumentado. El ácido araquidónico normalmente tiene dos vías, la vía de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Si yo doy un AINE, estoy inhibiendo una de las vías, y ese ácido araquidónico que está aumentado, ¿dónde se va a ir? Y a algún lado se tiene que ir, y va a ser metabolizado por la vía de la lipoxigenasa. ¿Y qué produce la vía de la lipoxigenasa? Produce degranulación mastocitaria, edema, vasodilatación, broncoconstricción. Entonces, por eso es que produce una sintomatología que es la sintomatología que ustedes conocen como la de la alergia. Pero realmente, ¿es una hipersensibilidad? Es intolerancia, no es hipersensibilidad, porque para que haya hipersensibilidad tiene que haber anticuerpos de inmunotipo E, y en este caso no los hay. Bueno, para esa intolerancia que algunos pacientes lo presentan, y también presentan, por ejemplo, yo conozco una persona que tiene intolerancia al ibuprofeno y no a la aspirina. De todas maneras, yo le recomendaría que no tome ninguna de las dos, o ningún AINE, salvo paracetamol y dipirona. Dipirona tampoco se le aconsejaría. Se utiliza los que demostré, que es Safir-Lucas y Montelukast. En ese caso se utiliza, es una de las indicaciones de Safir y Montelukast, que eran los antagonistas de los receptores de leucotrieno 2. Perdón. Bien. Bueno, hay otras indicaciones que son más raras, como por ejemplo la prevención del cáncer, y yo lo estuve buscando, y sí, aparentemente la aspirina disminuye la incidencia del cáncer de colon, aparentemente. Por lo menos hay estudios que así lo indican. Bueno, hay un fármaco que se llama Sulindac, que es un AINE que se utiliza para la poliposis adenomatosa familiar. La mastocitosis generalizada es una patología en la cual hay aumento de las células cebadas de los mastocitos, y que están en la médula ósea, en el sistema reticuloendotelial, en el hígado, a nivel gastrointestinal, y
producen, digamos, episodios de hipotensión arterial extrema, o sea, el paciente puede llegar a un síncope, bueno, que está producido por la liberación de prostaglandinas, entonces para eso se pueden utilizar estos fármacos. El síndrome de Bartter es un síndrome raro que es muy poco frecuente, que se caracteriza por alcalosis hipoglucémico hipopotasémica con presión arterial normal hipertrofia del aparato glomerular o hiperplasia, no recuerdo cuál de las dos. Bueno, se utiliza aspirina. Y lo que sí vieron ustedes es la intolerancia a la niacida. ¿Se acuerdan? Lo vimos la clase pasada. La niacida, entre sus efectos adversos más frecuentes, producía enrojecimiento de la parte superior del tórax y de la parte superior de los miembros. Eso era la intolerancia a la niacida, que es uno de los, que es, digamos, un compuesto perteneciente al grupo de las vitaminas D. Yo se los había advertido que se utilizaba aspirina. Bien, interacciones. Bueno, aumenta las concentraciones de litio. Con respecto a los IECA es muy sencillo. Los IECA ustedes saben que en su efecto farmacológico, produce un aumento de la liberación de prostaglandinas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, disminuye la eficacia de los IECA. Además, todos los AINE retienen sodio y agua. Así que disminuye la eficacia antihipertensiva, por ejemplo, de los diuréticos acídicos también. Con respecto al probenecid. El probenecid, hay dos interacciones medicamentosas con el probenecid. La aspirina, que ya lo vamos a ver, interfiere sobre el efecto glucosúrico del probenecid. Uricosúrico, dije glucosúrico, perdón. Uricosúrico del probenecid. O sea, el probenecid produce liberación de ácido úrico. Bueno, la aspirina a distintas dosis a veces retrasa, a veces retiene, a veces no hace nada y en otras dosis aumenta la expresión de ácido úrico. Entonces, por eso interfiere sobre el efecto del probenecid. Pero tenemos también a la indometacina, que el probenecid disminuye la secreción tubular de la indometacina. Si bien la indometacina no interfiere con la acción uricosúrica del probenecid. Igualmente vamos a ver probenecid no lo vamos a ver nunca, pero vamos a ver aspirina, y voy a volver a repetir esto, y vamos a ver indometacina. Bueno, la aspirina y los AINES en general producen hipoglicemia y glucosuria. Bueno, como les había dicho, con respecto a los corticoides y al alcohol, aumenta el efecto sobre la toxicidad gástrica, básicamente. De todas maneras, el alcohol también aumenta el efecto antiagregante de estos medicamentos. Con respecto al metronidazole, disminuye la depuración y también aparentemente lo desplaza de su unión a proteínas plasmáticas. Con respecto a la warfarina, muchos de estos AINES desplazan de su unión a proteínas plasmáticas a la warfarina, fundamentalmente la aspirina y también a los hipoglucemiantes orales. Y el ibuprofeno, esto es raro, pero ¿para qué se usa, digamos, terapéuticamente la aspirina? Bueno, una de las utilidades que son más importantes es para la prevención de los fenómenos trombóticos, ¿cierto? En la cual la aspirina necesita inhibir irreversiblemente la ciclooxigenasa 1 de las plaquetas. Bueno, si ustedes dan ibuprofeno junto con aspirina, el ibuprofeno impide el efecto de la aspirina. Entonces, que ustedes el efecto deseado es, digamos, la antiagregación plaquetaria. Y bueno, no se logra el efecto de la aspirina con el ibuprofeno. Es por eso que no habría que administrarlo juntos, porque el objetivo es buscar el efecto de la aspirina, que es la que está estudiada. Bueno, esto con respecto a lo general. Ahora vamos a empezar con lo particular. Es larga la clase, va a durar 1 hora. Espero que un poquito menos, pero bueno. Aspirina. La aspirina es antipirética, igual que todos los AINES. No tiene efecto sobre la temperatura, sobre la elevación de la temperatura producida por el ejercicio
y por el golpe de calor. Sin embargo, la aspirina a dosis altas produce fiebre, es pirética. Con respecto a la respiración, equilibrio equilibrio ácido-base, electrolítico y efectos renales, lo explico todo junto. La cuestión es esta. La aspirina lo que produce, o las salicilatos, pero el prototipo es la aspirina, es desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. Eso lo que hace es que aumente la respiración, pero aumenta más la profundidad, o sea, más que la frecuencia. Eso produce disminución de la PCO2. Esa disminución de la PCO2 hace que el organismo libere bicarbonato por el riñón. Esta es, digamos, el desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base que más frecuentemente se produce. O sea, es una alcalosis respiratoria compensada. Ahora bien, ¿qué pasa si el paciente toma dosis más alta de aspirina? ¿Qué pasa fundamentalmente en los pacientes suicidas o en los ancianos? Que por ahí, o en un paciente psiquiátrico o en un niño. Bueno, entonces le repito, se produce aumento de la profundidad respiratoria, eso disminuye la PCO2, se libera bicarbonato para digamos, compensar esa disminución de la PCO2. Ahora bien, a dosis más alta, la aspirina deprime el centro respiratorio. A dosis baja lo estimula, pero a dosis alta lo inhibe. Entonces, se produce aumento de la PCO2. Habría que utilizar el bicarbonato, ¿no? Bueno, no hay más bicarbonato porque ya lo excretaron cuando era la etapa de la alcalosis. Entonces se produce una acidosis respiratoria. La alcalosis se convierte en una acidosis respiratoria que va a terminar en una acidosis mixta. Básicamente, esto solamente aparece en suicidas, en pacientes que consumen muchas dosis de aspirina, no se ve en pacientes normales. Ya digo, en pacientes normales lo que se ve es la alcalosis respiratoria compensada. Bueno, también a nivel renal, para ya cambiar de tema, produce nefritis intersticial y puede producir necrosis tubular aguda. Sí. A nivel cardiovascular. Bien, a nivel cardiovascular, la aspirina y solamente la aspirina y nada más que la aspirina produce la antiagregación producida por la aspirina protege contra los fenómenos trombóticos. O sea, se utiliza para prevenir el accidente cerebrovascular y el infarto agudo de miocardio o la cardiopatía isquémica. La dosis a utilizar son 75 a 81 miligramos, menos de una aspirineta. La aspirineta tiene 100 miligramos. Entonces, menos de una aspirineta. Y el único que demostró cardioprotección fue la aspirina. Ahora, hay un montón de artículos donde cuestionan si se utiliza para prevención primaria o secundaria. Hay un artículo en el JAMA donde dice que es preferible utilizarlo como prevención secundaria, o sea, cuando el paciente ya tuvo un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque la aspirina produce daño gastrointestinal y también tiene tendencias a producir fenómenos cardiovasculares, como por ejemplo por la retención de sodio y agua. Si bien se utilizan pequeñas dosis, bueno, también tienen otro tipo de efectos. Entonces se prefiere utilizarlos para la prevención secundaria, porque en realidad los efectos adversos gastrointestinales no justifican digamos, el riesgo no supera el beneficio cuando se utiliza de manera primaria. Con respecto a los efectos gastrointestinales, bueno, antes de seguir con cardiovascular. A nivel cardiovascular, si utilizamos dosis más alta de 2 gramos, de 3 gramos, perdón. Como se puede utilizar en algunas patologías, como en fibrilación auricular, como en fiebre reumática. Hay patologías que utilizan más de 3 gramos de aspirina, inclusive hasta 5 gramos de aspirina diaria. Bueno, produciría retención de sodio y agua y sería contraproducente porque produciría hipertensión arterial y podría desencadenar una insuficiencia cardíaca congestiva. Produce efectos hepáticos, aumento de las transaminasas.
no es un efecto agudo, es crónico y es reversible con la suspensión del medicamento. Obviamente está contraindicado en pacientes que tienen alteraciones hepáticas crónicas, como por ejemplo un paciente cirrótico tranquilamente, o que tiene una hepatitis autoinmune. Bueno, cualquier patología crónica está contraindicada la aspirina. Efectos glicosúricos. Bueno, a dosis de 1 a 2 gramos retienen ácido úrico. A dosis entre 2 y 3 gramos no hacen absolutamente nada, no modifican la secreción o el metabolismo de ácido úrico, pero a dosis mayores a 5 gramos aumenta la excreción de ácido úrico. Sin embargo, son dosis muy altas, con mucho efecto adverso, no se utilizan como úricos úricos. Con respecto a sangre, bueno, ya les dije, produce antiagregación plaquetaria, les dije para qué se utiliza, y están contraindicados en pacientes que tengan alteraciones de la coagulación, como por ejemplo hemofílico. Bueno, básicamente eso con respecto a la sangre. Y que bueno, que obviamente la aspirina al inhibir eh, irreversiblemente la COX-1 de las plaquetas produce antiagregación plaquetaria durante toda la vida de la plaqueta. Y antes de una cirugía hay que suspenderlo durante una semana antes. Síndrome de Reye es una encefalopatía hepática que está relacionada con la administración de aspirina y de salicilatos en pacientes que tienen una fiebre de origen viral, fundamentalmente de Coxsackie, Epstein-Barr y citomegalovirus. Están contraindicados en pacientes, en niños menores a los 20 años. Eso dice el libro. Pero bueno, antes se creía que el síndrome de Reye se producía nada más que en niños. Hoy se sabe que el síndrome de Reye se produce también en adultos. Entonces, la aspirina estaría contraindicado en fiebres de origen virales. Y de hecho, si ustedes recordarán, no sé si se acuerdan, pero cuando apareció la gripe A, salió este médico canoso que es conocido, bueno, no me acuerdo cómo se llama, el que hace las dietas. Bueno, me tenía que haber salido, pero no importa. En la propaganda de aspirina diciendo que no den aspirina. Eso me llamó mucho la atención. No que ante un proceso febril, estamos hablando de la gripe A, ante un proceso febril no había que dar aspirina, sino ante un proceso febril, antes de tomar aspirina, consulta al médico. O sea, ni siquiera te dicen que no tenés que tomar la aspirina, pero bueno, son promociones. Cornillote se llama el médico acá. Bueno. Con respecto al metabolismo de carbohidratos, produce hiperglicemia, glucosuria. Con respecto al sistema endocrino, disminuye la vida media o aumenta la depuración de la hormona tiroidea. Con respecto al embarazo, aumenta la mortalidad durante el embarazo y produce partos prolongados, aumenta las hemorragias durante el parto, o sea que aumenta la morbilidad perinatal. Bueno, la aspirina particularmente es categoría C durante el primer trimestre y D sobre el periodo fetal, en el periodo fetal. ¿Por qué? Porque produce cierre del ductus. O sea, si bien puede producir partos prolongados, puede producir hemorragias durante el parto, sufrimiento fetal, bueno, aumento de la tasa de mortalidad. Durante el periodo fetal hay intercambio gaseoso. Ese intercambio gaseoso se lleva a cabo por el ductus que está permeable. Bien, la aspirina, igual que la mayoría de los AINES, pueden producir cierre del ductus y producen asfixias del feto, en ese caso porque estamos hablando del periodo fetal. De hecho, la indometacina, que no la mencioné, la indometacina está aprobada para el cierre del ductus en prematuros, con el ductus arterioso permeable, pero ya lo vamos a ver. Efectos irritantes. Bueno, se utilizan para eczemas, callosidades, verrugas. De hecho, no sé si escucharon hablar del monje negro, creo que se llama monje negro, Tamaguchi, hay sustancias que son de venta libre que tienen ácido acetilsalicílico que se utilizan para las verrugas justamente, o para las callosidades. Algo con respecto al metabolismo que es importante. Bueno,
En general, la aspirina se absorbe bien, está influenciado por el pH, su absorción está influenciada por el pH, está influenciada por la presencia de alimentos, la presencia de alimentos y retarda el vaciamiento gástrico y retarda la absorción de la aspirina. Se distribuyen ampliamente, llegan a todos los tejidos y a todos los órganos, se unen bastante a proteínas plasmáticas, tienen una alta unión a proteínas plasmáticas, en su metabolismo se conjuga básicamente. Se conjuga con lisina formando ácido salicilúrico, también se conjuga con glucurónido formando glucurónido de éter o fenólico, también de éster o acilo, forma ácido gentísico y gentisúrico. La vida media es de 20 minutos, pero recuerden que después de 2 gramos tiene cinética no lineal. Entonces, si utilizan más de 2 gramos de aspirina, la vida media va a aumentar. Y a medida que aumente la dosis, aumente la vida media. Con respecto a la excreción, el 75% se elimina como conjugado con lisina, los glucurónidos se eliminan en menor cantidad y el ácido salicílico libre en un 10%. Y esto es importante porque cuando un paciente está intoxicado con aspirina, con ácido salicílico, y nosotros podemos o hacemos atrapamiento iónico, o sea, alcalinizar el medio y después dar un diurético, se puede recuperar hasta el 30% de ácido acetilsalicílico libre que el paciente consumió. O sea que aumenta la excreción de ácido salicílico libre con la alcalinización del medio. Eso es importante, porque es una de las indicaciones, de hecho, indiscutidas del atrapamiento iónico. Y esto es aspirina. De todas maneras, les digo, si entran a la página de Bayer, aspirinas de Bayer justamente, la creó Bayer, si entran a la página de Bayer van a ver que dice que, por ejemplo, si hiciéramos una pila de aspirinas, de las aspirinas que se consumen diariamente, o sea, de las aspirinas que se consumen en un día, podemos llegar a la luna con la pila de aspirinas. Discúlpenme. Esta es la gente. Ahí está. Son los tutores de tercer año que están hablando, no sé de qué. Bueno. Bueno, les quería decir que se consumen, no sé, creo que lo puse en la punta, no sé cuántas toneladas por día de aspirina. A ver, la aspirina es muy bien tolerada y el 2% de los pacientes tienen algún efecto adverso. ¿Sí? A ver, todos pueden tener efectos adversos gastrointestinales, pero no graves. O sea, solo el 2% puede tener un efecto adverso relevante. O sea, más allá de todo lo que dije, es un medicamento muy seguro. ¿Sí? De hecho, algo que no dije, la aspirina se usa antes del nacimiento de Cristo. De hecho, hay tablillas donde está escrito, donde está representado cómo usaban la corteza del sauce, que es de donde viene el ácido acetilsalicílico, para el dolor de cabeza. Y hay escritos, no me acuerdo, no sé si de Hipócrates, que habla de la corteza del sauce. Nada, les quería contar eso que está bueno saberlo. Hay una historia en la página, no sé si estará todavía, yo estoy hablando hace 20 años atrás que estaba la historia esta, pero hay una representación con dibujitos que está bueno como para saber un poco de historia de la historia de la aspirina. O sea, que si no les duele la cabeza, por ejemplo, están en la isla y ven un sauce llorón, agarren y pueden con un pedacito de corteza y la pueden masticar tranquilamente. No la traguen, eso sí. La pueden masticar que le va a pasar el dolor de cabeza. Bueno, vamos con el paracetamol. O acetaminofén para los estadounidenses. Y para los gallegos es acetaminofeno. No es paracetamol, es acetaminofeno porque le agregan la O a todo. No produce alteraciones sobre el aparato cardiovascular, ni efectos adversos ni protectoras. ¿Sí? No produce alteraciones sobre la respiración. No interactúa o no tiene efectos sobre la coagulación. No altera el equilibrio ácido básico. No produce cambios sobre la excreción de ácido úrico. No tiene efectos irritantes y tampoco produce alteraciones sobre la mucosa gastrointestinal. Y no interactúa con el pronadocil. Ahora sí, es analgésico leve
y es antipirético. El metabolismo del paracetamol, por si no lo recuerdan, lo voy a volver a explicar porque es importante y explica la toxicidad y el efecto adverso más temido del paracetamol. El paracetamol se conjuga en un 98%, 60% con glucurónido, 35% con ácido sulfúrico y 3% con lisina. Y el 2% restante se oxida por el citocromo 1A2 y el 2E1. En la oxidación por el citocromo 2E1 forma un metabolito que se llama 3,4-benzoquinonamida. También se lo llama NADQI o quinona, como dice el profesor titular de la cátedra. Esa quinona es un metabolito reactivo. ¿Cuál es la diferencia entre un metabolito activo y reactivo? Que el metabolito activo tiene alguna actividad similar al compuesto original, con diferente vida media, más larga o menos larga, no importa. O más potente o menos potente. Eso es un metabolito activo. Un metabolito reactivo no tiene actividad farmacológica, pero va a reaccionar con algunos compuestos del organismo de tal manera que va a producir un efecto. O sea, va a producir alguna alteración. El NADQI se une a los grupos sulfuridos del glutatión. ¿Qué es el glutatión? Me lo preguntaron muchas veces y siempre me cuelgo en contarlo. El glutatión es un sistema enzimático es un sistema que está formado por glutamato, glicina y cisteína. Y lo que hace es reducir cualquier enlace disulfuro. Es un sistema antioxidativo de la célula. O sea, hace eso, es un sistema antioxidativo. Evita el envejecimiento celular, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces le dije que el NADQI se unía a los grupos sulfuridos del glutatión y se eliminaba por orina sin problema. Ahora, ¿qué sucede cuando utilizamos dosis tóxicas de aspirina? Las dosis tóxicas son 10 a 15 gramos. Las dosis tóxicas lo que hacen es primero agotar al glutatión, agotar la conjugación. En realidad se satura la conjugación, no se agota, se satura. Entonces se empieza a oxidar más y se forma más NADQI. Esa formación mayor de NADQI se va a unir a los grupos sulfurilos de glutatión hasta que lo agota y se va a empezar a unir a los grupos sulfurilos del hepatocito y empieza a formar la necrosis hepática centrolobular. Bueno, acuérdense que el alcohol es un inductor enzimático del citocromo 2D1, entonces a dos personas que le dimos la misma cantidad de acetaminofén o paracetamol, el alcohólico va a tener más NADQI, ya de por sí porque tiene mayor cantidad de citocromo 2D1. ¿Sí? Eso es para recordarlo. Voy a seguir con la toxicidad hepática, la tendré que haber puesto arriba. Bien, cuando tenemos un paciente intoxicado con acetaminofén, en general siempre son signos vitales y demás. Una cosa que me gusta aclarar es que muchas veces si hay un antídoto, no se administra junto con el carbón activado, porque el carbón activado produce absorción del antídoto y se lo lleva por materia fecal e impide que se absorba. Bien, en este caso no hay que retrasar la administración de la N-acetilcisteína, que es el antídoto, en un paciente intoxicado con paracetamol, porque no interfiere, el carbón activado no interfiere sobre la absorción de la N-acetilcisteína. No se sabe por qué, pero no interfiere. Entonces hay que usarlo conjuntamente. Acá hay un dibujito que se llama nomograma de Rumack-Matthew, que lo que compara, o sea, lo que evalúa es la concentración, hay que medir la concentración plasmática en el paciente intoxicado con paracetamol, compara la concentración plasmática con el tiempo post-intoxicación. Y es para, digamos, guiarse si hay que administrar o no N-acetilcisteína. Sirve para eso. Sirve para ver si vale la pena o no administrar N-acetilcisteína. Lo usan los toxicólogos este nomograma. De todas maneras, en Rosario, no, en Argentina no es frecuente la intoxicación con paracetamol. Pero en Estados Unidos sí es muy frecuente. En Rosario, les iba diciendo, en Rosario, ante un intoxicado con paracetamol, cuando se confirmó que es una intoxicación con paracetamol, se administra independientemente hace cuánto haya tomado, se haya intoxicado. Se administra siempre en acetilcisteína. Bien,
No voy a seguir hablando porque tengo muchísimo para hablar de cada uno de los AINES, pero me voy a concentrar. Alteraciones hematológicas como anemia plástica, no, anemia plástica no, trombocitopenia, pancitopenia, neutropenia. No tiene anemia plástica, no dije anemia plástica. Cutáneos, bueno, algunas erupciones cutáneas que prácticamente todos los AINES lo tienen. Ahora sí, indometacina, creo que se llamaba Indol 75, si mal no me acuerdo. La indometacina fue aprobada por la FDA para el cierre del ductus arterioso persistente o permeable. En pacientitos prematuros, en los cuales la permeabilidad del ductus genere daños hemodinámicos, produzca alteraciones hemodinámicas, y en los que se ha intentado, digamos, con otras medidas hemodinámicas, digamos, controlar al paciente. Una vez que falla todo eso, se puede administrar indometacina. Bueno, es recién nacido entre 500 miligramos y 1 kilo 750. Si no, no se administra indometacina. También se lo aprobó o se lo utiliza como antipirético cuando fallaron todos los otros medicamentos antipiréticos en pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad de Hodgkin. Se considera que la indometacina es 20 veces más potente que la aspirina, pero su toxicidad limita su uso. Por eso tiene estas dos utilidades solamente. Interacciones medicamentosas. Bueno, como les dije al principio, el probenecid disminuye la secreción tubular de indometacina y es muy tóxica la indometacina. Bueno, la indometacina desplaza de su unión de proteínas plasmáticas a la warfarina y disminuye la eficacia de los antihipertensivos, ya sea hidroclorotiazida o algún AINE. Algún IECA, iba a decir, algún IECA. Los efectos adversos. Los efectos adversos de la indometacina aparecen hasta en el 50% de los pacientes y el 20% tienen que suspender el medicamento. El efecto adverso más frecuente, es que quiero que se acuerden, es la cefalea frontal, que también puede aparecer hasta en el 25% de los pacientes. 50% de los pacientes, igual que los efectos adversos. Esta cefalea frontal puede llevar al suicidio y es incapacitante. Es el efecto adverso más frecuente. Si bien la indometacina puede tener efecto adverso hasta un 50%, la cefalea frontal es en un 50% el efecto adverso que más aparece, que tiene mayor número de apariciones. Bueno, acá lo del suicidio está relacionado con la cefalea frontal, pero lo pusieron en el prospecto como para decir, bueno, también produce suicidio. No sé si todas las personas que tienen cefalea frontal con indometacina se intentan suicidar, pero bueno, en fin. Bien, o sea que la indometacina la van a utilizar solo en casos excepcionales. No sé si está en la farmacia a la venta. Diclofenac, uno de los medicamentos más utilizados, uno de los antiinflamatorios no esteroides más utilizados a nivel mundial. ¿Ustedes piensan que es la aspirina? No. El diclofenac tiene, yo la otra vez lo había investigado, tiene más de, no me acuerdo en este momento el número exacto, pero tiene más de 3.000 presentaciones. O sea, digamos, combinado con otras sustancias, la vía de administración, tiene más de 3.000 presentaciones de diclofenac. Bien. Primer dato. Hay estudios que dicen que es selectivo de la COX-2. Y ya les voy a contar por qué es importante esto. Bueno, ¿por qué se utiliza muchísimo para los dolores osteomioarticulares? Porque la concentración del líquido sinovial es igual a la plasmática. O sea, se acumula el líquido sinovial. Es por eso que es tan útil para los dolores osteomioarticulares. Entre los efectos adversos. Bueno, aumento de las transaminasas. Los estudios dicen que hay que medir las transaminasas durante las primeras 8 semanas del tratamiento con diclofenac. Tengan en cuenta cuántas personas conocen que están tomando diclofenac y nunca se les midieron las transaminasas. ¿Sí? Bueno, los efectos gastrointestinales superan a los de aspirina aparentemente.
y riesgo cardiovascular, que ya lo voy a mencionar cuando hable de celecoxib. Pero aumenta el riesgo cardiovascular, y todos los años aumenta el riesgo cardiovascular, excepto la aspirina. Ya voy a volver a diclofenac. Ibuprofeno y naproxeno son más buenos que el PAN. Tiene eficacia similar a la aspirina, sin embargo, en el balance riesgo-beneficio, supera el beneficio y supera el beneficio de la aspirina. O sea, son más beneficiosos que administrar aspirina. También tienen efectos adversos que desplazan a la warfarina, aumenta la concentración, disminuyen la excreción renal de metotrexate. El metotrexate, por las dudas, es un antineoplásico, es categoría X durante el embarazo. Pero es muy tóxico el metotrexate. Y para que se den una idea, en la escalera del dolor, no es la escalera del dolor lo que quería decir, pero por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide, ¿sí? Se empieza dando AINES. Generalmente si no responde el paciente, si no responde se terminan dando corticoides y se terminan dando inmunomoduladores tipo metotrexate. Entonces, es por eso que un paciente que anda por la calle caminando puede estar tomando metotrexate. Yo conozco un montón de pacientes que están tomando metotrexate, por eso es importante, ¿sí? No sé, ahora no me sale ninguna de las patologías para las que se utilizan normalmente, pero se utilizan para un montón de patologías autoinmunes o reumatológicas. Bueno, y con respecto a la aspirina, ya les dije que cuando se busca el efecto de la aspirina, como por ejemplo para la antiagregación plaquetaria, para la progenición secundaria, no hay que administrar ibuprofeno porque disminuye la eficacia de la aspirina, porque lo desplaza de su unión a... porque disminuye el efecto, porque lo desplaza de su unión a proteínas plasmáticas. Y sobre el receptor, perdón. Miren, tienen efectos adversos todos, pero son muy bien tolerados. Qué sé yo, por mencionar algunos, el ibuprofeno produce ambliopía tóxica, que lo tomaba mucho en un momento en plan 98. Produce alteraciones gastrointestinales, también el naproxeno produce otra toxicidad, pero en general los pacientes tienen muy poca incidencia de efectos adversos, así que no es algo para preocuparse con respecto a los derivados del ácido propiónico, que son estos dos. Algo que es muy cuestionable, y quedan dos fármacos solamente, no se preocupen. Algo que es muy cuestionable es la dipirona. En el Goodman no está dipirona como fármaco y de hecho desapareció. Creo que en el último que está, si no me equivoco, es en la edición 9 del Goodman. Después no está dipirona. Está metamizol. Y según tengo entendido, en algún momento le cambiaron el nombre a dipirona. Les cuento, la dipirona fue retirada del mercado en Estados Unidos, creo que en el año 77-78, o 76, de 76 a 78. Fue retirada de Estados Unidos. Se volvió, ya les digo por qué fue retirada, se volvió a utilizar en el año 2004-2005. Estuvo 5 años más y fue retirada nuevamente. En Estados Unidos no existe la dipirona, que la pueden encontrar como metamizol. Características de la dipirona. Bueno, tiene un efecto analgésico techo, eso quiere decir que llega a cierta analgesia y después no aumenta más. Acuérdense que solo inhibe la COX-3, digamos, y está relacionado con la analgesia central y con la antipiresia, igual que el paracetamol. De hecho, los dos forman parte del mismo grupo, que se llama analgésico no esteroideo, no me acuerdo, pero sigue. Analgésicos algo se llama. Es un grupo que están ellos dos nada más. Relaja las fibras musculares, por eso se la utiliza también o se la puede utilizar para los dolores tipo cólicos. Y produce 3 efectos adversos, que son importantísimos. Los 3 son mortales. La granulocitosis con una incidencia de 5 a 8 por millón de pacientes. La anemia plástica de 2 a 3 por millón de pacientes. Y el shock, que son irreversibles y son mortales. Y el shock anafiláctico tiene mucha mayor frecuencia. De hecho, la característica del shock anafiláctico, ustedes no sé si se acuerdan qué se utiliza para el shock anafiláctico. Adrenalina. ¿Verde?
Bueno, adrenalina, un antihistamínico y corticoides. Bueno, no responde a adrenalina, que es la que salva al paciente. Aparentemente porque están lesionados, la otra vez me dijeron, porque están lesionados los receptores, pero no responde a adrenalina. Entonces hay que usar teofilina. Es tóxica la teofilina, pero bueno, hay que salvar al paciente. ¿Sí? Es por eso que se supone que se sacó del mercado, por el shock anafiláctico que tiene una alta frecuencia. Y también hay otra teoría en la cual fue una competencia comercial, donde otra empresa mostró que la dipirona, como era muy buen antipirético, producía tales efectos adversos, bueno, terminaron sacándola. Entonces puede haber sido una guerra entre farmacéuticas o puede haber sido verdad lo que la sacaron por la seguridad del paciente. A ver, que evidentemente produce el shock anafiláctico, eso es verdad. Y que es resistente o que no responde a adrenalina, eso es verdad. Y vaya a saber cuántas personas se murieron, esto sí lo quiero decir, van a saber cuántos pediátricos se murieron por dipirona. Porque, por ejemplo, ustedes llevan a su niñito pediátrico con convulsiones febriles al hospital Eva Perón. ¿Y saben lo que hacen en el hospital Eva Perón? Le hacen, o sea, le cubren con antibióticos para la, estamos hablando de convulsiones febriles en pediátrico. Lo cubren para meningitis, que está bien, le bajan la temperatura con, bueno, después también le sacan las convulsiones generalmente con diazepam intrarrectal y le dan dipirona para bajar la fiebre. La pregunta es, ¿cuánta gente murió? ¿Cuántos nenitos murieron por dipirona? O sea, porque pasó más de 1 millón de nenitos por ahí. Pero ya les digo, pueden haber muerto por alteraciones dermatológicas o por el shock anafiláctico. Por las alteraciones hematológicas, perdón. O por el shock anafiláctico. Pero ¿cuántos nenes habrán muerto? Es algo que nunca lo vamos a saber. Bien, es algo para, digamos, para pensar. Eh, a ver, ¿qué se hace ante una fiebre? Primero, medidas de medios físicos, o sea, baño de agua fría, pañito frío, y hay que ver si baja la fiebre, y si no, después quedamos paracetamol, obviamente. Y después, y bueno, después vemos, pero podemos aumentar las dosis del paracetamol tranquilamente. No es que le di 500 miligramos de paracetamol en el bajo, vamos a darlo de dipirona. No, no, podés aumentar la dosis del paracetamol tranquilamente. Bien, pero bueno, nadie tiene tanta paciencia. Y para finalizar, ahora sí, un inhibidor de la COX-2. Es el único que voy a mencionar. Actualmente hay 2 inhibidores de la COX-2. Uno es el etoricoxib y el otro es el celecoxib. Somos menos similares. Les cuento. Y creo que no sé si se los conté a ustedes, pero les conté la historia del rofecoxib. El rofecoxib, y acá voy a estar un ratito. El rofecoxib fue el primer inhibidor selectivo de la COX-2. ¿Por qué? La teoría era la siguiente. La teoría era, tenemos una ciclooxigenasa, que es la 1, que es la que produce las funciones basales de los prostanoides. ¿Sí? Y tenemos otra ciclooxigenasa, que es la que se induce durante, por ejemplo, la fiebre, la inflamación o el dolor. Entonces la teoría era esta, o la hipótesis era esta. La inhibición de la ciclooxigenasa 1 es la que produce los efectos adversos. Y los efectos terapéuticos están producidos por la inhibición de la ciclooxigenasa 2, que era inducible. Entonces, si podemos inhibir la ciclooxigenasa 2, que es con la que se consiguen los efectos terapéuticos, sin inhibir la ciclooxigenasa 1, que es con la que se logran los efectos tóxicos, o la que produce los efectos, cuya inhibición es la que produce efectos adversos, listo, tenemos al AINE ideal. Y así sale al mercado el rofecoxib, que empezó a utilizarse de manera masiva. Y en los estudios, el estudio que aprueba en el año 2000, creo que fue, sí, en el año 2000, el estudio que aprueba tal hipótesis fue el estudio que se llama Vigor. Después vinieron un montón de estudios más, que en este momento no me los acuerdo, pero el Vigor es el primero que sale, es con el que se aprueba el rofecoxib, donde mostraba que no producía daño gastrointestinal y mantenía los efectos terapéuticos de los AINE. Bien, empezaron a aparecer muertos. Muertos
por infarto agudo miocardio o por accidente cerebrovascular. Se considera, el nombre comercial de rofecoxib era Vioxx. Vioxx creo que con 2 o 3 X, no me acuerdo si era con 2 o 3 X. Se considera que solo en Estados Unidos los muertos por rofecoxib eran entre 88 o a 140.000 individuos. De hecho, si ustedes quieren buscar los juicios que se le hicieron a Merck, creo que era el productor de... Bueno, de todas maneras salió ileso. Pero bueno. Se saca del mercado, después se empezaron a sacar del mercado otros. Les cuento por qué, viene el caso, les cuento por qué se produce el aumento de la trombosis o el efecto aterosclerótico acelerado o la trombosis acelerada. Resulta ser que no se inhibe la producción de tromboxano que surge de la COX-1. Entonces, el tromboxano no se inhibe, que es agregante plaquetario. Y tampoco se inhibe la prostaglandina I2, que es un poderoso antiagregante plaquetario. Se inhibe la prostaglandina I2, que es un poderoso antiagregante plaquetario. Entonces, se inhibe un antiagregante plaquetario, que es la prostaglandina I2, y no se inhibe un agregante plaquetario. Entonces, resultado, aumento de la agregación plaquetaria. Bien, después del rofecoxib salió el lumiracoxib, el valdecoxib, el etoricoxib, celecoxib, y me debo haber olvidado de varios. Y todos por distintos motivos, fueron retirados del mercado. Los únicos que quedan son el etoricoxib y el celecoxib. Y les cuento una anécdota. Sigo con la clase. Sigo con celecoxib. Características del celecoxib. Se metaboliza en el citocromo 12-9 y en pacientes con insuficiencia hepática o con alguna alteración hepática hay que disminuirle hasta el 50% la dosis. Es importantísimo eso. Induce el citocromo 2D6, o sea que hay que tener cuidado en los pacientes que toman antipsicóticos y antidepresivos, que son los que se metaboliza un montón de sustancias en el 2D6, pero básicamente lo resumís con antidepresivos y antipsicóticos. Produce hipertensión igual que todos los AINE y nunca produce esta esclerosis acelerada y nunca es de primera elección. Ningún coxib es de primera elección. Les quería contar algo. Mi hermano es odontólogo. ¿Sabe qué AINE tiene en el consultorio mi hermano para darle a los pacientes? Etoricoxib. Y mi hermano no tiene idea de lo que es el etoricoxib. No tiene la más pálida idea, por más que haya estudiado farmacología en su momento. No tiene la más pálida idea. Y bueno, así se producen los daños que se producen. Bueno, y así, por ejemplo, se produjeron las resistencias a los antibióticos que se produjeron. Y así se producen las muertes que se producen. Bueno, no importa, no me voy a poner a discutir con mi hermano porque es mayor que yo. Y el hermano mayor siempre tiene la razón. No le dije nada, ya está, ahí quedó. Porque yo fui a buscar, no me acuerdo qué, le abrí el cajón de donde tienen los medicamentos y vi que tenía nada más de AINE, lo único que tiene es etoricoxib. Bueno, les quiero contar algo. El diclofenac es un derivado del lumiracoxib que fue retirado. Y hay estudios, lo que pasa es que no se popularizan, no se comercializan, no se difunden los estudios de esto. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa. A nadie le interesa saber que el diclofenac produjo tantas muertes o tiene un riesgo relativo de producir igual o inclusive más problemas cardiovasculares que el rofecoxib que se sacó del mercado. Y la pregunta es, ¿por qué no se saca? ¿Por qué no se dice esto? No le quise poner estudios. ¿Por qué no se dice esto? Porque es el medicamento más vendido, es el AINE más vendido a nivel mundial. Y yo les cuento, cuando surge esto en el año 2004, se empiezan a saber estos datos, cuando se saca rofecoxib, se empiezan a investigar todos los AINE. Y se empiezan a hacer sobre todo estudios sobre todas las notificaciones y sobre todos los estudios de los AINES a ver si había habido efectos cardiovasculares. Y sí, prácticamente todos tienen efectos cardiovasculares. Y fundamentalmente los inhibidores de la COX-2. Y se descubrió que el diclofenac era tan lesivo a nivel cardiovascular como el rofecoxib. De todas maneras, nadie dice nada. Y les cuento,
Yo hice un estudio cuando surgió esto en el año 2004 o 2006. No, el estudio fue el 2006, que hice yo. Que era básicamente preguntarle a los médicos que estaban en el centenario. Yo estaba haciendo el medicato en ese momento, no me acuerdo qué. Sí, no me acuerdo qué estaba haciendo en el centenario, pero trabajaba en el centenario. Pero no estaba recibido, hacía algo en el centenario, no me acuerdo qué. Bueno, sí usaban diclofenac y sí conocían los efectos adversos. ¿Para qué lo utilizaban si conocían los efectos adversos? Ustedes pueden creer que los cardiólogos, y en ese el jefe, que me acuerdo que era el cabezón, no importa el nombre, no sabían que el diclofenac producía infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular. El jefe de cardiología. Y de hecho, el único que respondió algo parecido fue Parodi. Greca estaba al lado, me acuerdo, y no sabía. El único que tenía algún concepto era Parodi. De todos los médicos que entrevistamos, médicos residentes, profesores titulares y docentes de distintas cátedras que ejercían. O sea, gravísimo. Bien. Así que si haríamos un recuento de cuántas personas se llevó el diclofenac, y yo creo que llegamos tranquilamente al 1.000.000 o más. Sí, no, lo superamos el 1.000.000. Así que, consejo, en un paciente hipertenso, en un paciente mayor de edad, mayor de 60 años mínimo, no utilicen diclofenac. Y para terminar, les quería mostrar dos boletines amarillos del Instituto Catalán. Esto que significa Bootlegrig-Grog. No sé ni cómo se pronuncia, es catalán esto. Bootlegrig-Grog. Bueno, Bootlegrig-Grog, algo así. Quiere decir boletín amarillo, porque es el boletín de farmacovigilancia, por eso. Bueno, que todos los AINES pueden producir insuficiencia cardíaca por la retención de sodio y agua. Y todos aumentan el riesgo de infarto agudo de miocardio, excepto aspirina, que se utilizan dosis menores y como inhibe irreversiblemente la ciclooxigenasa y a dosis muy pequeñas, por eso se utilizan dosis pequeñas, para evitar todos el resto de efectos adversos. Como los otros AINES no inhiben irreversiblemente la COX-1, que es la que está en la plaqueta, no tienen efectos sobre protección gastrointestinal, protección sobre los fenómenos trombóticos, sino que la aumentan. Así que a tener cuidado con eso. Acá está la conclusión, si la quieren leer. O sea, lo que quiero decir con esto, los AINE no son caramelos, ¿sí? Tengan cuidado en pacientes que tengan alteraciones cardiovasculares. O sea, y si quieren utilizar para prevención, usen aspirina a las dosis que corresponde, que son dosis pequeñas, y para prevención secundaria, porque si no, los efectos adversos son mayores al beneficio que van a tener. No es, ay, me tomo un caramelo y sigo adelante. No, tengan cuidado, porque esto puede haber sido la causa de muerte de algún abuelo, de algún pariente de ustedes. ¿Sí? O sea, ese es el mensaje que le quiero dar. No sean, o sea, tengan cuidado, o sea, con los AINE, ¿sí? Y piensen que el paracetamol es una muy buena opción como analgésico y como antipirético. No se vayan directamente a la dipilona, que tiene sus efectos adversos. Bien, ¿alguna pregunta? Me parece que ustedes se van a ir de acá y van a abandonar la medicina, o por lo menos van a dedicarse a Ayurveda sin utilizar fármacos. No, pero bueno, yo no es que exacerbo los efectos adversos o los riesgos, pero sí hago hincapié porque todos los medicamentos tienen efectos adversos. Todos, no son caramelos. De hecho, está lo que se llama prevención cuaternaria. ¿Alguien sabe lo que es la prevención cuaternaria? Hay una electiva en la facultad. Nadie sabe lo que es la prevención cuaternaria. ¿Sabían que existía la prevención cuaternaria? Bueno, la prevención cuaternaria, ustedes ya saben lo que es la primaria, secundaria y terciaria. La prevención cuaternaria está relacionada con el juramento hipocrático, primum non nocere. O sea, primero no hacer daño. Cuando administramos un medicamento, estamos haciendo daño. ¿Sí?
pero el beneficio que logramos